podemos estar llenos del Espíritu Santo. Dice, vale, bien, queremos estar llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo logramos eso? ¿Qué cosas podemos hacer para permitir que Dios nos llene más del Espíritu Santo, para permitir que el Espíritu Santo nos controle en nuestra vida si dejemos de oponernos a la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos eso? Pues esa es la respuesta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Y bueno, dejo que contestéis. Venga, a ver, vamos a tratar de soltar alguna respuesta. ¿Cómo creéis vosotros que podemos ser llenados o qué cosas podemos hacer para llenarnos del Espíritu Santo? ¿Qué creéis? Bueno, voy a leer el chat, ¿eh? Y estoy mirando a ver quién responde aquí. El que lo acierte le doy 5 euros. No, no es broma, es broma. Ya veréis cómo empieza 30 respuestas, ¿verdad? Cuando nunca contesta tanta gente. Bien, entonces voy a leer los comentarios. Os doy un minuto para pensar cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué puedes hacer tú hoy para ser llenado del Espíritu Santo? Pues no sé si alguien quiere. Carlos. No sé, yo creo que una de las cosas importantes es negarse a uno mismo y poner a Dios por delante. Cuando tú pones a Dios por delante y intentas hacer su voluntad, es cuando notas que el Espíritu o sea, lo notas de eso, ¿no? Empiezas a sentir el fuego del Espíritu, ¿no? O sea, Carlos está diciendo básicamente de tener esa actitud voluntaria de negarse a uno mismo para dejar que Dios actúe, ¿no? Sí. Básicamente. ¿Alguien más? Bueno, vamos a leer aquí también, pero voy a leer algunos comentarios del chat. Feliz cumple Andrea. No, ese no es el comentario que quiero leer. Vale, a ver. Kyler dice, dejar tiempo para pensar y reflexionar en Dios y escucharle. Ina Petrovskaya, bueno, seguramente destrozado el apellido, ¿verdad? Y ser más humano, ayudar más a los demás. Eli dice, hacer la voluntad de Dios. O sea, haciendo la voluntad de Dios uno se llena más del Espíritu Santo. Y sin embargo necesitamos el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Ahí está la atención, pero cuidado, no está mal, ya lo veremos. Martín Cho, que no sé quién es. Martina, vale. Perdona, Martina, también destruí tu nombre. Bien. Martina dice Biblia y oración. Andrea dice tomar un tiempo a solas con Dios para conectarnos con Él. Erjón Murataj dice mantenernos puros en el corazón. Tremendo. Suyapa dice, Suyapa Margarita Vidaurreta Ferrari, ese me salió bien, más hispano, conectarse continuamente con nuestro Dios y meditar siempre en su palabra. Vale. Bueno, ya está, que no voy a dar 5 euros a nadie. Así que todo suspenso, ¿verdad? No, Malpica, dale. No oponerse directamente a la palabra de Dios. Claro, lo más obvio, Malpica dice, pues eso, no ir en contra de la palabra de Dios. Creo que por ahí vamos bien, ¿verdad? Yo siempre veo en mí, por ejemplo, cuando estoy en comunión con Dios, es tu palabra y oración, siempre está lleno del Espíritu. Cuando Agustina dice que cuando ella está en contacto con Dios, en su palabra, en oración, se siente llena del Espíritu Santo. Rosa nos dice por aquí, empezar aplicando las Escrituras en nuestras vidas para que se vean los frutos del Espíritu. Tremendo. Bueno, pues ya está, se acabó el mensaje, todos habéis acertado. Bien, paramos, ya está. Claro, aquí está el tema. Es que lo que os voy a contar hoy, no es nada original, pero es fiel al mensaje bíblico, pero no es nada original. Es decir, que este sermón va a ser uno de esos sermones que dice, ya está con el predicador repitiéndome la misma escritura que he leído 1000 veces. Pues este es el tipo de sermón que os va a sonar. Y lo vamos a hacer a propósito, porque aquí el tema es que a veces pensamos que para poder llenarnos del Espíritu Santo hay que hacer algo raro. Me tengo que ir a un monasterio 10 días y aislarme y ahí voy a ser lleno del Espíritu Santo. Es como que de repente empezamos a glamorizar, si eso no existe, pero es como que empezamos a, no sé, a hacerlo glamuroso, como algo, tienes que hacer algo distinto a lo diario, tiene que ser algo completamente radical o especial y si no, no puedes ser llenado del Espíritu Santo.
A veces pensamos que hay varitas mágicas. Yo recuerdo, os voy a contar una historia paralela para que veáis lo que quiero decir. Cuando estaba en la universidad, si tú me conoces bien, aunque algunos piensan que soy una persona disciplinada y concentrada, a mí me cuesta muchísimo concentrarme y ser disciplinado. De hecho, yo tengo, para los que hicieron el test psicológico de los patrones, el test, yo en el patrón ese de intolerancia al sufrimiento, yo tenía pues casi todo, ¿no? Pues no tolero bien el sufrimiento, y si no, preguntarle a mi mujer, ¿verdad? Ella fue dar testimonio de que se me da fatal aguantar el sufrimiento, soy muy impulsivo, muy impaciente, no se me da bien, me cuesta muchísimo concentrarme, por eso tengo que quitarme todo tipo de distracciones. Y recuerdo que tenía un examen de literatura en la universidad, en la Complutense, y yo pensé un día, no, voy a encontrar la motivación. Era sábado, domingo, estaba en casa en Galapagar en ese entonces, y dije, no, tengo que ser disciplinado. Y me puse a ver vídeos en YouTube de cómo ser disciplinado. Y al final, el sábado, que tenía que pasarme estudiando para mi examen de literatura, me la pasé viendo vídeos de cómo ser disciplinado. Y a través de ver vídeos de cómo ser disciplinado, estaba siendo indisciplinado. Estaba haciendo contradicción total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de buscar una varita mágica que resolviera mis problemas de falta de disciplina, intolerancia al sufrimiento, que me costaba concentrarme. Quería buscar una píldora mágica, que de repente, ya estoy. Esta era la clave, que se me estaba olvidando. Este era el secreto que nadie sabe para ser disciplinado. ¿Y sabes qué me di cuenta con el tiempo? Que para ser disciplinado tienes que practicar disciplina. Ya está. ¿Cómo estudias para un examen y apruebas con un 10? Estudiando para un examen para sacar un 10. Pero no es glamuroso, ¿verdad? No es un vídeo así bien ilustrado de YouTube que me está diciendo cómo ser disciplinado y el mejor estudiante. No es glamuroso. Lo mismo ocurre un poco con el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver 4 escrituras que nos van a mostrar cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo, y tú sabes lo que vas a sentir, creo yo, ya está. Y yo te voy a decir, sí, ya está. Y las respuestas las conocéis. Siempre han estado ahí. Así que vamos a empezar. Primer punto. La primera manera de cómo ser llenados del Espíritu Santo es quererlo. Repito, la primera manera y más importante de todas para poder ser llenados del Espíritu Santo, ser personas espirituales, es querer ser llenado del Espíritu Santo o querer ser espiritual. Quererlo. Tienes que quererlo. Tú dices, jolín, es decir, esto es como en la literatura de la adicción. Muchas veces cuando hay un adicto, no sé si muchos aquí lo saben, otros no, así que lo voy a contar. A veces cuando uno quiere ayudar a un adicto, por ejemplo, una persona que es adicto a la lujuria o a la cocaína o al alcohol, y tú le dices, venga, ánimo, déjalo. Pero ¿sabes qué pasa? Que el adicto tiene que querer la medicina más de lo que tú quieres que el adicto tome su medicina. Es decir, el adicto tiene que quererlo más que tú lo quieres para él. Y si no, no va a dejar la adicción. Y si no, ¿sabes lo que pasa si persigues a un adicto a que deje su droga? Cuando el adicto verdaderamente en su corazón no quiere, es que al final creas una codependencia insana en la que tú te crees el héroe y te frustras y te resientes con el adicto, porque no le estás ayudando. Y la solución, ¿sabes qué es? Mira, a decirle al adicto claramente, yo te voy a ayudar a que salgas de ahí, pero tienes que quererlo, porque si te caes para abajo, yo no voy a ir contigo abajo. Y es duro, suena duro, pero al adicto hay que hablarle así. Porque el adicto tiene que quererlo más de lo que nosotros queremos la medicina para él. Ahora bien, del mismo modo, da igual cuánto yo quiera que vosotros y vosotras estéis llenos del Espíritu Santo, que seáis espirituales. Si no lo queréis, da igual. Tenéis que quererlo más de lo que yo quiero para vosotros, que seáis espirituales. Y yo tengo que querer ser espiritual más de lo que vosotros queréis que yo sea espiritual. Vamos a la escritura, Lucas 11. Es Jesús hablando. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13, ¿vale? Y es Jesús hablando. Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Y dice así. Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta.
porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará, atención, el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y quizás tú puedes decir, bueno, Carlos, ahí está hablando del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que ese es el símbolo de la salvación. Puede ser, pero el principio se aplica. O sea, si está hablando aquí del Espíritu Santo, que es una marca distintiva de que ha sido salvado por Dios, ¿cuánto más pedirle que te llene del Espíritu para ser espiritual? El mismo principio se aplica. Pídeselo a Dios, búscalo, llama y se te dará. Pero, ¿has visto? Tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Eso Dios espera que lo hagamos cada uno de nosotros. Dios no puede pedir, buscar o llamar en nuestro lugar. Tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que quererlo. Es verdad que nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Dios tiene que obrar en nosotros y ayudarnos espiritualmente a hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas humanas. Eso es cierto. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos que creerlo. Y a veces, si alguien está aquí un poco desanimado, te vas a sentir identificado. A veces ni siquiera es quererlo. A veces es querer quererlo. A veces es querer quererlo. Porque a veces tu corazón está tan duro y dices, ya sé que debería quererlo, pero ni siquiera siento que quiero eso. Pero quiero quererlo. Algo así. No sé si me explico. Pero Dios puede obrar en un corazón que al menos quiere querer anhelar a Dios, que al menos quiere su Espíritu Santo, que al menos quiere ser llenado. Dios puede obrar en corazones así, porque ese es mi corazón casi a diario. Segunda cosa que podemos hacer para ser llenados del Espíritu Santo, y va a parecer pues súper original, ¿verdad? Irónicamente hablando, orando grupalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ser llenados del Espíritu Santo? Orando, atención, grupalmente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, pidiendo cosas que son claras en la Biblia que Dios quiere que ocurran. Por ejemplo, Dios, ayúdanos a que tu iglesia se mantenga unida a pesar de las dificultades. Dios, por favor, cuida de esta alma que está estudiando la Biblia para que te conozca. Son cosas que sabemos que Dios quiere. Y adivinar qué pasa, que el Espíritu Santo no quiere otra cosa que ya no está descrita en la Biblia, pero eso es para otro día. que ya hay escrito, está revisando algunos textos y tela. Pero orando grupalmente, y aquí lo vamos a ver en Hechos 4, que esta escritura la leímos la anterior vez, así que voy ya simplemente a irme al pasaje, al versículo, que dice esto. Hechos capítulo 4, versículo del 9 al 13. Hechos capítulo 4, versículo del 9 al 13. ¿Vale? Y no del 9 al 13, no, me he equivocado de escritura. Me estoy refiriendo concretamente a Hechos capítulo 4, versículo 31. Creo que esa es la correcta. Si leo y no es, la he liado. Habré copiado mal. 31. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Y acordaros, aquí estaban que habían sido metidos a la cárcel Pedro y Juan, habían pasado por persecución, esto lo leímos la vez pasada, estaban pasando y estaban orando juntos a Dios para poder predicar el evangelio sin temor, porque ya están empezando a ser perseguidos los cristianos por hablar de Cristo. Ese es el contexto. Y fíjate después en el 31 lo que pasó. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y atención, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, el bebé cristiano y el que lleva 20 años en la fe, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y atención, ¿qué pasó? Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Habían orado a Dios grupalmente de poder predicar la palabra de Dios sin temor alguno, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron predicar la palabra sin temor alguno. Interesante. Es decir, estaban reunidos los cristianos y cristianas del primer siglo ante la persecución de que no podían predicar la palabra
porque les metían a la cárcel o los perseguían, y estaban orando todos juntos, y no era Dios, dame una casa más grande. No, era Dios, permíteme predicar la palabra de Dios sin temor, aunque me metan en la cárcel. Ese era el espíritu, ese era el sentir de los primeros cristianos. Y fíjate lo que pasó, después de haber orado juntos, tembló el lugar en el que estaban reunidos, ¿vale? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso es importante, familia, que oremos juntos también. Porque acordaros que Jesús no nos enseñó a orar Padre mío, es Padre nuestro, primera persona del plural, que quiere decir más de una persona, mínimo dos, o dos o más, ¿verdad? Acordaros. Entonces, las oraciones grupales como iglesia tienen un poder efectivo y Dios nos da más de su espíritu cuando hacemos estas cosas y oramos cosas de acuerdo a su voluntad. No cosas tontas ni trivialidades, que también Dios las oye, pero también cosas que tienen un peso en la eternidad. ¿Amén? Bien. La tercera manera en la que podemos ser llenados del Espíritu Santo, ser espirituales y ser controlados de acuerdo a la voluntad de Dios, cuidado, también súper original, ayunar y participar en la adoración a Dios. Repito, ayunar y participar en la adoración a Dios. Tú dices, jolín, pues yo ya sabía eso. Vaya mensaje, esto ya me suena de toda la vida. Claro, precisamente ese es el problema, que nos suena de toda la vida. Ese es precisamente el problema. Vamos a verlo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Oye Ángel, ¿me traes agua, por favor? Es que estoy seco, tío. Gracias. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Prestar atención a lo que dice. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, y aquí, atención, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartarme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Vale. Fijaros, en el versículo 2, ayunar todos sabemos lo que es, pero eso de participar en el culto al Señor puede sonar un poco confuso, ¿vale? Entonces, por eso quiero aclarar un poco eso. Gracias. Participar en el culto al Señor no quiere decir otra cosa que adorar al Señor a través de salmos, himnos. Bueno, lo que acabamos de hacer nosotros, cantar a Dios. Eso es lo que acabamos de hacer. Hay gente que dice, pues es que a mí la alabanza no me llena. Pues falso, claro, falso. Tenéis que leer salmos. Alguno decía en el pasado, me decía eso a mí, pues lo siento. Es decir, que estas cosas de adorar a Dios nos llena del Espíritu Santo. Escuchar música cristiana nos llena en eso. Tener un corazón que está pensando en Dios, agradeciendo a Dios, participar en el culto también es hablar de las Escrituras, romper el pan junto como familia, tomar la Santa Cena. Eso es participar en el culto al Señor, en la adoración a Dios, ¿vale? Y se puede hacer de muchas maneras. Y justo mientras ayunaban y hacían esto, el Espíritu Santo habló. Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces, aquí ves, y yo no sé cómo habló el Espíritu, eso es un misterio. No sé si así audiblemente o fue algo clarísimo que dijeron, ya está. Es como que les dio un fuego en el corazón, un sentimiento de que sea claro. Pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo siempre las cosas que dice van de acuerdo a lo que ya Dios quiere en todas las otras escrituras. Es decir, que no es nada glamuroso y novedoso. Muchas veces nos lleva al sitio al que menos queremos ir y hacer cosas más difíciles de las que estamos acostumbrados. Y yo sé que a veces como que, el Espíritu me ha dicho. No, si el Espíritu te ha dicho algo que no ves en las escrituras, probablemente sean tus emociones. ¿Vale? Pero fíjate, ya estaban en ese espíritu de ayunando, participando en la adoración al Señor, y ahí el Espíritu se manifiesta. Ahí la voluntad de Dios viviendo dentro de nosotros habla. ¿Vale? Que es lo que nosotros queremos. Acordaros, ser llenos del Espíritu Santo no significa otra cosa que
ser controlados por la voluntad de Dios, dejar que la voluntad de Dios opere en nuestras vidas, que es básicamente lo que está diciendo aquí. Estaban ayunando, adorando al Señor, ¡pum!, y el Espíritu habla su voluntad. ¿Vale? Bien, y el último, punto cuarto, otra manera de ser llenados del Espíritu Santo es, como lo habéis dicho aquí ya en el chat, obedeciendo los mandatos de Dios. Y tú dices, jolín, es que todo esto es como, ya, bueno, pues sí, se sabe ya, bueno, se sabe, pero así es como somos llenos del Espíritu Santo, no hay varita mágica. Es lo que ya siempre hemos sabido. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32. Hechos capítulo 5, vamos a ver dos escrituras para este punto, ¿vale? Porque tiene mucha relación. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32. Y dice así, hay un contexto, pero no necesitáis conocer todo el contexto para saber este punto, ¿vale? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y aquí atención, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Repito, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado, el que ha dado el Espíritu Santo. Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Le obedece, obediencia. Y tú dices, ¿en serio? Sí, en serio. Una manera de ser llenados del Espíritu Santo es obedeciendo la voluntad de Dios. Y tú dices, pues ya ves tú, que sentido común bíblico, ¿no? Sentido común bíblico. Pues sí, sentido común bíblico. Y para que veáis un poco esta idea también, en Juan 14, podemos ir al Evangelio de Juan 14, versículo 15 al 24. Juan capítulo 14, versículo del 15 al 24. Y una cosa sobre el anterior versículo, de nuevo, uno puede decir, pero es que se está refiriendo al Espíritu Santo que recibieron para la salvación. Y de nuevo repito, da igual, porque el principio mismo se aplica. Si estamos hablando del Espíritu que te hace salvo, pues obviamente eso implica ser llenados de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Para dejarnos controlar por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿vale? Que es a través de la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 15 al 24, y es Jesús hablando a los discípulos en privado, ¿vale? Y dice así, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Cuidado lo que dice Jesús, vive con vosotros, sí ha estado ahí, pero va a vivir en vosotros, dentro de vosotros. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Madre mía, la idea de unidad, ¿verdad? ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús. Yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, ¿vale? Pues fíjate lo que dice Jesús. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada, nuestra casa, nuestro hogar en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. Fijaros, el versículo 23 es súper fuerte. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos
nuestra morada en Él. Viviremos en ti. Básicamente lo que está diciendo, no, si me amáis y seguís mis mandatos y demostráis todo eso, mi Padre y yo, y me imagino el Espíritu Santo también, obviamente, haremos morada ahí. Y obviamente el Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros. Dios mismo haciendo morada dentro de nosotros. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Como si fuera su casa, su hogar. Y aquí veis de nuevo el principio de la obediencia y la idea de que Dios haga morada dentro de ti, que Dios viva en ti, que Dios mismo esté dentro de ti y pueda manifestarse espiritualmente de ese modo. ¿Y qué requiere todo eso? ¿Cómo logro que Dios more en mí? ¿Cómo logro que Dios me dé el Espíritu Santo o me llene del Espíritu Santo? Obedeciendo. Por eso dice Jesús, en aquel día vendréis muchos diciendo, no expulsamos demonios en tu nombre, hicimos estos milagros, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Jesús dice, jamás os conocí. ¿Es posible ir a la iglesia, hacer milagros en nombre de Dios para aquellos que sí creéis que se puede hacer milagros de ese estilo en nombre de Jesús y irte al infierno? Totalmente posible. Necesitamos tener obediencia. Obediencia. Suena feo, ¿no? Es como, jolín, pues obediencia, vale, muy bien, como militar. No es exactamente la obediencia militar como a veces la pensamos, porque en realidad la obediencia debería ser un fruto de la gratitud o del agradecimiento que tenemos hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Esto es algo así como, imagínate los 10 mandamientos. Imagínate que viene Angelito y me dice, Carlos, tengo los 10 mandamientos que me ha dado Dios para que seas buen esposo. Y alguno está diciendo, bueno, y Angelito que sabe de ser esposo, ¿verdad? Pero bueno, imagínate, como Pablo, ¿verdad? Que no estaba casado, al menos yo creo que era viudo, pero no estaba casado y también daba a los casados cosas. Vale, bien. Entonces, imagínate que Angelito viene con la tabla de los mandamientos que le ha dado Dios para yo ser buen esposo y dice, mandamiento número 1, no gritarás a tu esposa. Y Carlos Ludeña estará, pues claro, tío, o sea, cosas básicas, bueno. Mandamiento número 2, antes de irte a acostar y dormir, dale un besito a tu esposa. Joder, es que claro, eso por supuesto. Claro, suena absurdo porque muchas veces Dios nos tiene que recordar en mandamientos aquello que ya nos debería nacer del corazón por gratitud. Pero como no nos sale del corazón por gratitud, nos lo tiene que escribir y mandar profetas porque tenemos corazones duros. Es decir, que Angelito tenga la necesidad de recordarme a mí como esposo que necesito darle un besito de buenas noches a mi mujer antes de dormir, vaya tela con Carlos. ¿Cómo estará el matrimonio, verdad? Si tiene que recordarme eso, pues estará fatal este tío. ¿Sí o no? Es lo que pensamos. Pero por eso digo que la obediencia debería ser ese fruto de tener gratitud con Dios, de decir, wow, Cristo murió por mí. Lo dio todo, claro que quiero darlo todo. Es como mi mujer. Yo siempre digo que a mi mujer a veces me pregunta, ¿por qué me quieres? La pregunta más difícil filosóficamente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué me quieres? Y yo a veces le digo respuestas y ella quiere que siempre le dé una respuesta un poco distinta. Pero yo la mejor respuesta que encontré es, le dije, no, es que cuando yo te veo es como la salsa, yo escucho una canción de salsa y se me mueven los pies solos, es como que es un magnetismo, ¿no? Es como que de repente se me mueve todo. Pues cuando yo te veo te amo, ya está, es así, algo así. Entonces, pero así debería ser con Dios. Esa obediencia, ese amor que queremos mostrarlo debería ser algo así, que nazca de la gratitud, ¿vale? Pues así somos llenados del Espíritu Santo, a través de la obediencia. Resumo entonces. Primera cosa para poder ser llenados del Espíritu Santo, quererlo. ¿Quieres ser llenado del Espíritu Santo? Y no es tan obvio que queramos eso, porque da miedo. Porque decimos, si yo fuera llenado del Espíritu Santo, ¿cómo cambiaría mi vida? Da un poco de miedo. Porque acordaros que significa crucificar tu carne cada día y ser más como Jesús. Y una de las oraciones más aterradoras que podéis hacer es pareceros más a Jesús. Porque mira dónde acabó Jesús, en la cruz. Pues da miedo, claro que da miedo. El que dice, quiero ser como Jesús y no se ha enterado. Es una oración bastante heavy, bastante dura de hacer. Porque significa que es una crucifixión diaria de tu carne para que el espíritu pueda vivir. ¿Vale? Entonces, primer punto, necesitamos quererlo. Segundo, orando grupalmente de acuerdo a la voluntad de Dios,
¿vale? Tercero, ayunar y participar en la adoración a Dios, que esto se puede ver en reflexionar en escrituras, cantar, etcétera, etcétera. Y cuarto, obedeciendo los mandatos de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema, familia? Que ya lo sabíais. Ya lo sabíais. Ese es el problema. Yo leyendo las escrituras dije, esto es poco original. Me van a decir que qué hago aquí. No, esto es básico. Pero no encontré, es que esto es, no me lo voy a inventar. Podéis revisar las escrituras, tengo un montón más. Y ya dije, bueno, no voy a leer más porque entonces ya... Pero aquí está. ¿Y sabes lo que quiero? ¿Sabes lo que yo creo que es el problema de esto? No es que no lo sepamos, o no es que no lo entendamos intelectualmente. El mayor obstáculo es que no lo practicamos. Y es que, fíjate, ya me estoy en... Bueno, 10 minutos más. El mayor obstáculo, repito, es que no lo practicamos. Es como... Ok, y vamos a ponernos muy prácticos ahora, ¿vale? Porque a veces se me ha acusado a mí de ser muy teórico, muy abstracto, como estoy ahí en el mundo de las ideas, ¿verdad? Estoy ahí perdido en el mundo. Pero no, pero es aposta, ¿eh? Yo cuando a mí me dicen eso, yo me lo tomo como un cumplido, porque a mí yo detesto, odio los sermones tan prácticos que no me he enterado por qué debo hacerlo. No me gustan nada esos sermones. Los sermones que me dicen, tienes que hacer esto y no me cuentas por qué, bíblicamente, me molesta. Lo siento mucho. Porque entonces, si simplemente es práctico, pues para eso no voy a una iglesia, para eso me voy a la escuela budista o a la escuela de los estoicos, digo, una ética más, una filosofía de vida y ya está. Los porqués importan muchísimo. El por qué hacemos lo que hacemos es lo que diferencia a un cristiano. ¿Vale? Entonces voy a ponerme práctico ahora para que se vea que no estoy siendo muy abstracto, ¿vale? Voy a ponerme práctico. A ver, aquí a lo mejor algo de lo que te voy a decir te ayuda, ¿vale? Pues genial. Y si no, pues lo siento. Vale. Uno de los principales problemas, y llevo en esta iglesia casi, 12 años y medio, ¿eh? Yo me bauticé el 7 de diciembre a las 5:30 de la tarde en Carabanchel del 2008. Ha pasado un rato, con 15 años, ¿vale? Entonces, conozco esta iglesia bastante bien, creo, y conozco a la gente que ha pasado, y conozco las culturas, las prácticas, esas ideas que tenemos a veces, ¿vale? Y el que me diga que las iglesias no tienen sus tradiciones y cultura, miente como una casa. Todas las iglesias tienen culturas y tradiciones que no son necesariamente todas bíblicas. Vamos a decir eso también. Bueno, bien. Yo creo que uno de los principales problemas de practicar estas cosas, que ya las conocemos todos, es que a veces podemos ser un poco hippies con nuestros tiempos con Dios. Repito, a veces podemos ser un poco hippies con nuestros tiempos con Dios. Yo recuerdo tener una conversación con un hermano que ya no está aquí sobre tener tiempos con Dios consistentemente, y ¿sabes lo que me dijo? Carlos, eso es legalismo. Y si te soy honesto, yo me calenté. Claro, porque yo tengo sangre caliente, ¿verdad? Entonces, yo me calenté con, ¿cómo que legalismo? Pero me sentí ofendido, ¿verdad? Entonces, voy a aclarar, porque aquí no nos enteramos qué es legalismo y qué es ser un poco hippie con nuestros tiempos con Dios, ¿vale? A ver qué le digan a este hermano que comer 3 veces al día es legalista, ¿verdad? Pero bueno, me callo. Entonces, bien, legalismo, para que quede claro, muchas veces interpretamos disciplina, entender nuestros tiempos con Dios, ser consistentes con legalismo. Falso. El legalismo no es algo que haces, es una actitud del corazón. Puedes tener una misma persona que hace exactamente lo mismo, y uno lo hace con un corazón de gratitud hacia Dios y otro lo hace con una actitud legalista. Y para aquellas personas que no sepan la palabra legalista, voy a definirla. Por lo general se le llama a una persona legalista o legalismo como término, ¿verdad? A aquellas personas que buscan comportarse de manera espiritual, pero están como obteniendo el perdón por seguir las reglas estrictamente, ¿vale? Es como una actitud de fariseo. Mira, yo que cumplo con todo y me creo espiritual simplemente porque estoy cumpliendo las reglas y no porque Cristo murió en la cruz por ti, a pesar de que cumplas las reglas o no, ¿vale? Entonces, puedes tener una hermana, por ejemplo, que va a la iglesia, que evangeliza, que lee su Biblia, que ama a sus padres, no patea al gato, cuida del perro, todo lo hace bien,
esa misma hermana puede hacerlo por motivos espirituales o por motivos enteramente legalistas. Porque es una actitud del corazón, no es algo que se hace o deja de hacer. De hecho, tenemos un montón de escrituras, que no me da tiempo a leerlas, sobre el tema de ser disciplinados. Por ejemplo, voy a leer dos rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 24 al 27. Repito, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 24 al 27. Es Pablo hablando. Y dice, ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Aquí no es participar, no simplemente vale, aquí hay que ganar. Sí, aquí hay que ganar. Dice, corred pues de tal modo que lo obtengáis. Que obtengáis ¿qué? El premio. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Atención, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Vas a hacer lo que yo te diga hoy. Siéntate y tenga el tiempo con Dios. Se dice a sí mismo Pablo. Lo domina. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Vamos a ver otra escritura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Luego mando las notas, ¿vale? A los que... Bueno, luego las mando. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Si enseñas estas cosas a los hermanos, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿vale? A un joven. Se creía que pues tenía 20, 30 años. Si enseñas estas cosas a los hermanos, porque había un contexto, les había contado a Pablo varias cosas, y dice lo siguiente, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, atención, ejercítate en la piedad. Que la traducción es literalmente de gimnasio, es decir, utiliza el verbo de ejercitarse como en el gimnasio, ¿vale? O otras versiones dicen, disciplínate en la piedad, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. En mi análisis, en mi estimación, mi manera de verlo es que casi todos los casos que conozco de personas que terminan cayendo en pecado, que no leen su Biblia, que no oran, que llegan tarde a la iglesia, que tienen una vida muy desorganizada, en mi opinión, una de las mayores razones por las cuales las personas de esta iglesia no están llenas del Espíritu Santo no es porque no entiendan la importancia de estas escrituras, no entienden. ¿Quién no cree en estas escrituras que acabamos de leer antes, de cómo llenarnos del Espíritu Santo? Orar, leer la Biblia, cantar a Dios, reunirnos con hermanos y hermanas, vivir una vida santa y obedecer a Dios. Eso lo hemos sabido siempre. No es nada original. Entonces yo creo que la razón por la cual no estamos siendo llenados por el Espíritu Santo es porque nos falta disciplina. Nos falta vivir vidas organizadas en la que no sustituimos lo importante por lo urgente. Y os voy a contar cuál es mi mayor problema cuando me vuelvo muy carnal y dejo de vivir de acuerdo al Espíritu Santo. La gran mayoría de veces no es porque voluntariamente estoy en contra de Dios o porque yo diga no creo en las Escrituras o incluso piense no quiero ni leer la Biblia, me da igual. No, no es una actitud esa. Muchas veces son las actitudes más neutrales, más sutiles que hacen que nos impidan conectar con Dios y crecer. ¿Adivinar qué? Como no haberte preparado la noche anterior y levantarte tarde y tienes que ir al trabajo y dices, y vas todo atalondrado y no has tenido tiempo con Dios en oración. No te has llenado. ¿Vale? Entonces, muchas veces no es una razón hiper mala, muchas veces es que hay gente muy desorganizada y me pasa a mí. Y voy a definir esto. Lo importante no es igual a lo urgente. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, puede ser urgente que yo tenga que salir de casa a coger el bus para ir a trabajar. Hombre, claramente va a ser urgente si me levanto tarde y tengo que salir disparado. Pero no es lo más importante es mi relación con Dios. Pero muchas veces, porque vivimos vidas desorganizadas, vidas no disciplinadas, no utilizamos un calendario, no nos disciplinamos, no guardamos un tiempo especial a Dios, muchas veces sustituimos lo importante, que es nuestra relación con Dios, por lo urgente.
Y al final nuestra vida, nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras noches, se convierte en tratar de cubrir todas las urgencias que nos surgen. Es que no preparé este examen. Es que no estudié lo que debía hacer. Es que se me olvidó esto. Y al final, claro, vives totalmente desorganizado, que no tienes tiempo para lo importante. Que, por ejemplo, es hablar con tu esposa y decirle, ¿qué tal estás? O orar, o tener la conversación más importante del día, que es con Dios. Entonces dices, joder, pues sí. Entonces, eso es lo que os animo, familia. Y entonces, un consejo para eso es planear y ejecutar. No hay varita mágica. Todas las cosas, he leído un montón de biografías de personas, hombres y mujeres de Dios, que tuvieron un impacto internacional a lo largo de la historia. Todos y cada uno de ellos eran personas muy ocupadas, personas muy disciplinadas, que siempre sacaban tiempo para la oración y para la reflexión de escrituras. Todos tienen ese denominador común. Todas esas personas, da igual en la época histórica, da igual si tenían hijos, no tenían hijos, porque uno puede pensar aquí, claro, fácil para ti decirlo, Carlos, que solamente tienes a Leodoro, mi perro, ¿verdad? Y ya está, claro, no tienes hijos. Ya, pero no, o sea, no, esas excusas. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de personas a lo largo de la historia con más hijos que nosotros, con 10, 12 hijos, que han sacado tiempo, que aquí se nos juega todo. Que aquí se está jugando todo. Y no es que no sepáis que orar os ayude, que obedecer os ayude, lo sabéis, pero muchas veces no priorizamos el ser llenados de estas cosas. Sustituimos lo importante por lo urgente. Entonces, mi ánimo es, crea un horario y ejecuta. Y me voy a levantar a esta hora todos los días y me voy a sentar una hora solo y me voy a pelear con Dios hasta que Dios me llene de su Espíritu Santo. A lo mejor para ti no es una hora, a lo mejor es, mira, antes de ir a trabajar me voy a levantar 15, 20 minutos antes y con mi café delante voy a tener un tiempo con Dios. Y uno podría poner la excusa, bueno, no tengo tiempo. Saca el tiempo. Y da igual la situación concreta en la que nos encontremos. Da igual. Deja de ver la tele, deja Instagram, deja de chequear Twitter, deja Facebook, deja de WhatsApp. El WhatsApp yo me lo eliminaría, pero no puedo por temas de trabajo, obvio. Pero ya se lo dije a Ángel, porque Ángel me dice, oye tío, ¿qué tal si creamos un grupo para toda la iglesia para animarnos? Y yo le dije, hombre Ángel, la verdad es que a mí, yo me quitaría WhatsApp y se parte, dice este tío. Claro, porque a mí no me anima mucho, o sea, me estresa el WhatsApp, a veces quiero quitarlo porque me descentra de las cosas. Yo prefiero que me llamen o llamar o cosas así, ¿verdad? O quedar en persona. Que está bien el WhatsApp para los que nos anime. Yo digo, personalmente a mí no me gusta el WhatsApp, rompería el móvil, no puedo, tengo que trabajar, mi mujer se cabrearía porque me tiene que llamar. Así que bueno, pero lo que quiero decir es que da igual, tienes que encontrar lo que te distrae y tienes que proteger ese tiempo con Dios. Repito, proteger el tiempo con Dios. Si tú dejas que tu mentalidad hippie de tener tiempos con Dios, dije, no, es que me tiene que nacer. Si yo hiciera las cosas porque me nazcan, no trabajaría, no haría nada, estaría ya muerto de obesidad y yo me hubiese dado un paro cardíaco porque me gustan las hamburguesas, los hot dogs, todo eso, bueno, en fin, un desastre. Casi el 90% de cosas que yo hago diariamente no me apetecen hacerlas. Pero luego que las hago, genial, porque luego me siento lleno del Espíritu Santo, digo, wow, he tenido un tiempo con Dios, y cada vez que tengo mis tiempos con Dios y protejo ese tiempo con Dios, mi mujer a veces me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha picado? No, que he tenido un buen tiempo con Dios. Porque no sé, ya lo nota, la amo más y sale, ¿vale? Entonces, crea un horario y hazlo, pero no dejes que el horario se convierta en una carga de, fallé. No, sé realista, no te pongas ahí todo petado, ¿vale? Pero ten un horario, protege tu tiempo con Dios. Decide hoy cuándo vas a tener tu tiempo con Dios los siguientes 7 días. Decide hoy cuándo vas a llamar a algún hermano y hermana para animar. Decide hoy cuándo vas a hacer ciertas cosas. Familia, es que de verdad lo digo, la gran mayoría de personas no es espiritual, no porque no crea en estas escrituras, las saben, conocen, es porque no las practican. Y la razón por la que no las practican es porque somos muy desorganizados. Estamos muy distraídos todo el tiempo con redes sociales, Facebook, tele, noticias, que el COVID, que no sé qué. Demasiado ruido por todos lados, que no tenemos esa paz interior de quedarnos en silencio con Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Amén?
Y poco a poco, a ver, que no sé si me he dejado algo así. Vamos a ver, yo creo que ya está. Ah, sí, y esto es otra cosa que quería hablar. Familia, y esto es clave porque una vez que empezamos a tomar esas decisiones de organizarnos, de proteger nuestros tiempos con Dios, de proteger qué es lo importante, vamos a empezar a ser la luz de este mundo. Y voy a decir una cosa que quizás moleste a algunos, y si tú piensas, Carlos lo está diciendo por mí, sí, es para ti entonces, para que luego no me pregunten. Familia, como discípulos, muchas veces somos muy mediocres. Repito, como discípulos trabajamos muchas veces mediocremente, estudiamos mediocremente, hacemos las cosas mediocremente y no estamos organizados, nos metemos en líos. Todo eso impide que reluzcamos, que dejemos que el Espíritu obre, a mirar las Escrituras, mirar Proverbios, ¿sabes? Y tú dices, bueno, y la palabra disciplina no es tan bíblica, Carlos. Mira Proverbios, Proverbios utiliza diligencia. Sé diligente. Tú lee todas las Biblias que Proverbios cita diligente versus al vago y te vas a sorprender. Hay como un porrón de escrituras que habla de ser diligente, de ser organizado, de planear, de pedir consejo y luego critica al vago. Lo pone fino Proverbios, leerlo. Es que esto no es algo que me lo estoy inventando tampoco. Entonces, os quiero animar, familia, porque tenéis las herramientas para ser llenados del Espíritu Santo. Sabéis todas estas cosas que le doy: ayunar, orar, leer la palabra, obedecer los mandatos de Dios, juntarse con gente y quererlo. Nada original en este mensaje. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos indisciplinados. Porque no nos organizamos, porque no protegemos el tiempo con nuestras familias, ni siquiera con Dios, y lo dejamos para el último. Defenderlo, como si de eso dependiera tu vida. Defenderlo, pelead por Dios. Porque Satanás está las 24 horas haciendo guerra contra Dios. Tu carne, cada segundo que pasa, tu carne está haciendo guerra. Es decir, van a hacer todo lo que sea necesario para robarte ese tiempo con Dios. Todo. Y es curioso porque incluso los días que tengo vacaciones, digo, voy a tener buenos tiempos con Dios. Mentira. Las Navidades, Año Nuevo, Reyes, o cuando estaba de verano y tomaba, eran los días que menos tenía tiempos con Dios. ¡Qué absurdo! Es decir, ¡qué contradicción! Por eso digo que el problema no es que estamos demasiado ocupados, que puede ser, y si estás demasiado ocupado, cancela algo y trata de estar con Dios. Pero muchas veces es que no, somos indisciplinados, nos dejamos llevar fácilmente. Y lo justificamos, bueno, luego lo tendré, y luego no lo tienes. Amén, familia. Bueno, pues quería compartir eso y que, bueno, separamos grupos aquí. Vale, podemos separar, discutir 15 minutos y lo que os animo a meditar es qué te está impidiendo. Es decir, que identifiques el caos en tu vida y que pongas orden a ese caos. Entonces, primera pregunta para todos, ¿cuál es el caos en tu vida? ¿Qué te está impidiendo tener esos tiempos con Dios? Y lo segundo es cómo vas a enfrentar ese caos, cómo vas a enfrentar ese desorden en tu vida, esa mediocridad en todos los sentidos para poder dar lugar a ese espacio para que el Espíritu de Dios te hable, te haga crecer, te madure y todo eso. Dos preguntas. ¿Cuál es tu caos y qué vas a hacer para poner un poco de orden y proteger esos tiempos con Dios?